El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado, y estaré compartiendo este espacio con ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, nuestro teléfono de cabina es el 12-223-28, o también se pueden poner en contacto con nuestros correos, que son hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien algún tema de su interés. En esta tarde, como todos los miércoles, me encuentro acompañada de la licenciada Livia Vázquez Pérez, quien es directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida, como siempre. Gracias, licenciada, y a todos ustedes gracias por sintonizarnos. Como todos los miércoles en Hablemos de Justicia, les recordamos que también pueden seguir este programa o escucharnos a partir del día de mañana en nuestra página oficial de Facebook, que usted puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Bien, pues esta tarde tenemos un invitado sumamente especial. Él viene de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Víctor Yuen Lau, secretario ejecutivo de la comisión, y nos va a hablar acerca de la historia psicopatológica de la violencia machista. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, directora Livia, consejera Ligia, pues un placer y un gusto estar aquí con ustedes como invitado. A sus órdenes. Muy buenas tardes, maestro. También agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y comentar que el maestro Víctor Yuen Lau nos estará acompañando en el ciclo de conferencias que se estarán impartiendo el 4, 5 y 6 de julio en el Tribunal Superior de Justicia, en el Salón de Actos Armando Aguilar Paniagua. Bien, como sabemos que el tiempo es muy corto, vamos a aprovecharlo. Es un tema sumamente interesante, maestro, y me gustaría primeramente que nos explique a qué se refiere con la historia psicopatológica de la violencia. Con todo gusto, consejera, y con la venia, directora. Pues historia psicopatológica de la violencia habla precisamente de cómo la cultura actualmente es un residuo, obviamente, de miles de años en un sentido antropológico, en un sentido biológico y sobre todo en un sentido social y cultural. Por lo tanto, psicopatológico se refiere a cómo la historia fue estructurando por los hitos a través de las guerras, de las conquistas, en ese sentido patológica, ya que las ideas que predominaron a través de los siglos, de los milenios, han sido las ideas que fueron las conquistadas, las que conquistaron e hicieron genocidios. Entonces las historias están basadas en el dominio de más fuerte, de cierta manera, hablando de unos 5,000 años, y esas ideas obviamente eran cuestiones de personas que tenían una cuestión de dominio a través de la violencia. Entonces la cultura queda como una cuestión de imposición a través de cuestiones de violencia netamente, y la cultura se constituye a través de eso. Por eso la historia psicopatológica de la violencia machista habla acerca de una parte de la historia en una mentalidad, en una idiosincrasia que tiene que ver con dominio, que tiene que ver con una cuestión de sometimiento, y todo eso está relacionado con lo que viene siendo, digamos, el hijo, digamos, de ello, que es el machismo, ¿no? El machismo es un hijo de esta cultura, ¿no? Bien. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de este término que maneja violencia y la agresión? Bien, la agresión es un proceso natural del ser humano. La violencia como tal, en un sentido antropológico, podemos decir, dicen los antropólogos, el ser humano no es violento por naturaleza. Agresivo sí lo es, en un sentido de defenderse cuando se siente amenazado, ya sea por ataque o en huida. Sin embargo, la violencia, la diferencia existe en un sentido estructural, en un sentido simbólico, que puede ser a través de algo premeditado, algo con alevosía, algo premeditado y obviamente con una ventaja sobre un poder,
entrecomillado la palabra poder, porque a veces entendemos mal lo que realmente es el poder y creemos que poder es ejecutar algo, ¿no? Y el poder muchas veces es el no hacerlo. El poder es una cuestión de dominio de sí mismo, ¿no? Entonces la diferencia en ese sentido de la agresión y la violencia es que la agresión es una respuesta hacia una conducta, hacia un estímulo, y la violencia es el uso de ciertos atributos, de ciertos elementos, de ciertas estructuras, ya con un uso y abuso del poder, no de un poder legítimo, sino de un abuso del mismo, ¿no? Digamos que uno es de manera natural, es inherente al ser humano, y la cuestión de la violencia es con toda la intención de Así querer ejercer poder hacia otra persona. O sea, ¿se aprende la violencia? Por supuesto, la violencia se aprende, y por eso podemos ver una cuestión estructurada, estereotipada, y lo podemos también demarcar y tener ciertos estereotipos entrecomillados entre hombres y mujeres cultural y socialmente. Sin embargo, que sabemos que los tiempos están cambiando y que afortunadamente están cambiando en un sentido de tener una estabilidad y unos convivios en los cuales podamos resarcir esa parte patológica que llamamos cultura. Ok, entonces, ¿la violencia surge a través de la sociedad o en sí mismo? O sea, eso me llamó la atención, ¿no? Porque yo siempre pensaba que la violencia, ya nacíamos siendo violentos. Sí, más bien el concepto que tenemos, ¿no?, sobre la agresión y la violencia. Agresivo es una planta, una semilla que hace agresión ante el mismo espectro que lo está rodeando para poder crecer, y la presión que hace y la agresión que hace para salir buscando la luz del sol. Eso es una cuestión de agresión. Agresión es defender mis ideas a través de argumentos sólidos, básicos, lógicos, realmente refutables en ese sentido. Pero violencia es querer imponer mi idea a través de romper o transgiversar el derecho de la otra persona, ¿no? Bien, muy interesante. Livia, ¿gustas? Ya, sí. Pues yo creo que a lo mejor el tiempo, ¿no?, que existe la violencia. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la violencia en nuestra estructura social, pues, nuestra cultura? Lo que al menos dicen los antropólogos, y lo podemos revisar con un gran antropólogo que es Santiago Genovés, en paz descanse, una de sus obras, que es Expedición a la violencia, él comenta precisamente que nuestros antepasados más cercanos, nuestros primos hermanos, los Australopithecus, dice que no eran violentos, ¿no? La prueba de que no eran violentos es de que estamos aquí, porque en un sentido evolutivo, porque si hubiesen sido violentos, en esas minorías que estaban, realmente se hubieran extinguido entre ellos, ¿no? La situación es que, ¿cuándo surge la violencia, no? La violencia, al menos desde el estudio y el paradigma como lo maneja Santiago Genovés, es que surge a través de que la sociedad se va sobreestructurando. ¿Qué significa sobreestructurando? Significa que se va institucionalizando, donde se van haciendo cuestiones jerárquicas, se van haciendo cuestiones de imposiciones de poder, y a través de ello hay opresores y oprimidos, y en ese sentido es el mal uso y el abuso, sobre todo, de las estructuras de poder los que crean la violencia. La violencia es una respuesta hacia una estructura sistematizada que tenemos. Y obviamente la violencia simbólica, que tiene que ver con una cuestión del machismo, es una violencia muy sutil, que puede ser una violencia simbólica, una violencia estructurada, y a través de ello significa que todas las instituciones, todos los sistemas que existen o los órganos que existen, por tanto, por ende de van a tener una cuestión residual de esta misma patología, de este mismo modus operandi o de esta misma idiosincrasia, y por lo tanto van a estar generando, como lo decía Segismundo Freud, el malestar en la cultura, ¿no? Y se va a ver a través de los índices elevados de violencia en muchas cuestiones, ¿no? Acérquenos a este concepto micromachismos. ¿Qué es? Sí. Los micromachismos es un neologismo, es un término que usa el psicólogo Luis Bonino, en el cual marcan, como bien comentaba, esas partes residuales. Ya el machismo es una parte muy evidente, a veces no muy evidente para muchas personas, pero el micromachismo son esas pequeñas cosas que son como el caldo de cultivo que generan, o que son el punto de partida que va a ir generando estructural y en escala la parte de la violencia, ¿no?, hasta lo último, que es el feminicidio. Por ejemplo,
los chistes, los albures, los dobles sentidos, el lenguaje que tenemos en el lenguaje incluyente, esos son cuestiones de micromachismos. Los significados etimológicos que tienen las palabras son micromachismos. Y eso crea una cuestión estereotipada, estructurada, de qué papel y qué rol juega, o jugaba, o ha jugado la mujer en alguna parte de la historia y el hombre en otra parte de la historia, porque es importante comentar y puntualizar que a veces decimos que la vida y las cosas y la historia de la humanidad siempre ha sido así, ¿no? Y yo sí quisiera poner un énfasis en el sentido de puntualizar que no es cierto, no siempre ha sido así, no siempre ha existido el machismo, no siempre ha sido así la sociedad, y eso da no solamente una esperanza, sino también da una visión biológica en el cual el ser humano tenía otra manera de modus vivendi, otra manera de operar, de relacionarse entre hombres y mujeres, y donde los hombres perfectamente participábamos en la cuestión de la crianza, desde la cuestión del acompañamiento, a una cuestión de las actividades y todos los roles que usaban ambos, y que las mujeres desde el principio de la historia tenían unas cuestiones y puestos jerárquicos que actualmente o a través de la historia se le fueron quitando. Maestro, aquí me salta una duda. Ok, los micromachismos podríamos decir que es un lenguaje que se utiliza, ¿no? Ahorita referiste a la mujer, pero también existe el micromachismo hacia el hombre, ¿no? O sea, el hecho de ser criticado de por qué utilizaste esta camisa de este color y ya en automático es juzgado por ello. ¿Ese también es un micromachismo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tendríamos que definir aquí que machista no es el hombre ni es la mujer únicamente, machista es la cultura. Uh-huh. Entonces, digamos, vamos a poner el ejemplo o el paradigma que la cultura machista es una alberca, y el momento en el que nacemos nosotros nos lanzan a esa alberca, es imposible no empaparnos, no mojarnos, ¿no? Exactamente. La cultura machista es algo que ha predominado durante al menos 5,000 años. Lo podemos determinar porque viendo las civilizaciones, los imperios, era una cuestión de imposición, y cómo era la estructura, se ve la cuestión del machismo. Entonces, a través de eso nos damos cuenta realmente cómo es difícil quitarnos una cuestión estructural, no solamente de lo que hemos vivido en los 30, 40, 50, 80 años que tenga cualquier persona que está allá, que nos esté escuchando, sino que la cultura por sí misma es un residuo de miles de años, que por el solo hecho de nosotros, por ejemplo, nosotras ser mexicanos, mexicanas, ya tenemos un espectro de una amalgama inconscientemente también, porque no es lo mismo que hubiésemos nacido en alguna otra parte, en otro mundo, en otra nación, que nos impregna esa parte del inconsciente colectivo que se llama, ¿no? Y ese inconsciente colectivo es el legado histórico, el legado simbólico, el legado estructural que tiene cada nación, cada cultura. Y eso es muy complicado, muy difícil de, digamos, erradicarlo. Que de generación en generación nos lo va inculcando y nosotros lo vamos inculcando y así vamos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Yo les invito a que se queden con nosotros a conocer más acerca de este interesante tema. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el maestro Víctor Yuen Lau, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hablando acerca de la historia psicopatológica de la violencia machista. Por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique en este momento con nosotros, o igual puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos que usted ahorita le mencionamos, es hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx. Bien, pues ella ahorita nos habló acerca de lo que son los micromachismos, pero ¿cuál es la relación con la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible? Claro que sí, directora. Pues bien, como estamos comentando la parte de la historia del machismo, la diferencia entre la agresión y la violencia, cuál es el motivo de esto y sobre todo también la parte de los micromachismos,
es importante aterrizar esta temática en un sentido ya de los acuerdos internacionales, en el sentido de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, son los 17 objetivos que quedan de los que antes eran los objetivos del milenio, ¿no? En ese sentido, el quinto objetivo, que tiene que ver con la igualdad de género, no solamente es una cuestión primordial, fundamental e importante el hacerlos, y la cuestión es de los tratados internacionales, las políticas públicas, leyes, etcétera, sino que es importante que a través de la Organización de Naciones Unidas se reconoce que este quinto objetivo, la igualdad de género, es medular para poder lograr los otros objetivos del desarrollo sostenible. ¿Pero qué significa esto? Significa precisamente que es la idiosincrasia en esa más de la mitad de la población, que son las mujeres, y es importante remarcarlo, que las mujeres son más de la mitad de la población, y es precisamente porque son el sexo fuerte, y la naturaleza es sabia, y la naturaleza lo comprueba, en el sentido de que la naturaleza no produce ni reproduce algo que realmente es débil en ese sentido. Tiene más capacidad de adaptarse y sostenerse biológicamente. Por eso es una de las teorías en las cuales las mujeres han sido históricamente y siguen siendo mayoría en el sentido planetario, y a través de ahí podemos darnos cuenta que en el sentido de ver en una frase que dice un pensador: ¿tú quieres conocer qué tan evolucionado, qué tan civilizado está una nación? Lo único que tienes que hacer es dime dónde tienes a tus mujeres. Entonces, sabiendo dónde tienes a tus mujeres, sabrás qué tan civilizado está una nación. ¿Por qué? Porque a través de esto, todos los objetivos del desarrollo sostenible, tanto la parte del analfabetismo, la falta de la cuestión de la educación, las cuestiones inclusive las cuestiones ambientales, tienen que ver con una cuestión de machismo. Porque el machismo es una visión, una idiosincrasia, en la cual lo importante tiene que ver con una cuestión de producción, sin importar cuáles sean los residuos que dejes y las repercusiones que tengas. Es el modus operandi y el modus, la parte de la mentalidad que lleva el machismo. Y esto tiene que ver, obviamente, con una cuestión cultural de aprender en relación con lo que antiguamente en las culturas aborígenes, por ejemplo en Latinoamérica le llaman la Pachamama, ¿no? Esa cuestión con la madre tierra es algo que el machismo ha quitado o ha tergiversado, y que ha sido, digamos, la visión de la mujer la que ha rescatado esto. Y si vemos una cuestión de la historia perdida, de la historia censurada de la humanidad, no del hombre sino de la humanidad, es que la mujer ha salvado guerras, la mujer ha salvado después de las guerras, y la mujer ha salvado al mundo, la humanidad y el planeta actualmente, y la visión de ella, a través de que las mujeres se integran a la cuestión del Congreso, se hacen políticas públicas con visiones más humanitarias y sociales y perdurables, a partir de que las mujeres se integran a la cuestión de la mano de obra y a ser lideresas en cuestiones de parlamentos, en cuestiones institucionales, crece una cuestión de la economía bastante, y eso lo pueden demostrar perfectamente los países primermundistas, en los cuales esa planilla y esa base estructural laboral también la están llevando a cabo las mujeres. Wow. Maestro, me gustaría que nos comentara, ¿existen sociedades matriarcales, patriarcales y matrísticas? Sí. Matrísticas. Bien. ¿Nos puedes decir la diferencia entre estas sociedades? Claro. ¿Y qué sociedad es la que impera en México? Híjole. Bien, miren, lo que pasa es que es una mezcolanza, ciertamente, porque es importante comprenderlo. Es cierto que predomina en el mundo, no solamente en México, las sociedades patriarcales. La cuestión de hegemónicamente es patriarcal la cultura, ¿no? Esta cuestión de matriarcal, patriarcal y matrística es un término que usa un ganador Premio Nacional de la Ciencia, es el doctor Humberto Maturana, que habla acerca de que antropológica, biológicamente existieron antes de las sociedades matriarcales y patriarcales, sociedades matrísticas, y habla acerca de sociedades que se fundaban a través
de la consolidación en la colaboración, más que la estructura darwiniana evolutiva de la competencia. Entonces, tanto matriarcal como patriarcal son cuestiones de competencia, ¿no? Existen sociedades patriarcales, claro, las vivimos, en una cuestión de hegemonía, en una cuestión de machismo, en una cuestión donde existe esa violencia, y las sociedades matriarcales igualmente sería lo contrario, ¿no? No es una cuestión de esa equidad, de esa igualdad y ese equilibrio, pero sí existen y son minorías, existen en diferentes lugares, tanto en México como en otras naciones. Sin embargo, las cuestiones matrísticas es interesante comprender qué es lo que comentaba anteriormente, donde la evolución del ser humano fue una evolución matrística, no patriarcal ni matriarcal. Y la evolución matrística es cómo hombre y mujer cooperaban en una cuestión desde la casa, y la casa con Z, me refiero a que si vivimos en una sociedad, en realidad vemos nuestro libro de historia y creemos que nada más era el hombre que iba a casar, cuando en pleno siglo XXI, 2018, yo le puedo decir a cualquier persona que nos esté escuchando, si en algún momento se les aparece, los acecha algún tenemos me va a decir que si es mujer en pleno siglo XXI no le aventaría con una roca o con cualquier utensilio. Digamos que entonces, ¿por qué tenemos la idiosincrasia que hace miles de años esas cuestiones aborígenes, primigenios, no lo harían? Obviamente lo hacían. Entonces perfectamente contribuían, y nuestros libros de historia hacen una aberración completa simbólica al poner a la mujer desde la cavernícola en la cueva y teniendo una cuestión de ciertas roles, y el hombre haciendo otros roles, ¿no? Eso no es concebible ante la estructura en la que se origina la humanidad, ¿no? O sea que ahorita actualmente estamos podríamos estar entrando, por decirlo así, a una sociedad matrística, en donde los dos roles, donde el hombre y la mujer estamos cooperando tanto en la casa como en el trabajo, participamos en gastos, participamos en el cuidado de los hijos, ¿no? Debería de ser así por el hecho de que los dos estamos colaborando, ¿no? O sea, es correcto. Sí. Muy bien. Regresar al origen, como lo comentaba, ¿no? Exacto, regresar al origen, y no solamente al origen, sino regresar a una estructura esencial, biológica, primordial, pero de una manera evolucionada a través de la sociedad ya compleja que tenemos, ¿no? Y a final de cuentas cooperar te lleva al éxito, pues. Exacto. En pareja, en conjunto, nos complementamos, en apoyo y demás. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Se nos fue muy rápido el tiempo con este tema tan interesante. Maestro, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros compartiéndonos acerca de estos conceptos. Le dejo el micrófono para que se despida de nuestro auditorio. Pues muchas gracias, directora, muchas gracias, consejera, a todo el auditorio que nos está sintonizando en este momento. Pues un cordial saludo, queda a la orden desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con esa temática y muchas otras es importante reconocerlas, que aunque pareciesen complejas, es importante reconocer esos orígenes, porque quien pierde los orígenes, pierde las raíces, pierde las flores y los frutos. Es importante reconocer que los cambios son siempre cambios estructurales, y ya hay que comprenderlos, porque desde una cuestión ya muy tangible como son ustedes, en una cuestión de impartición de justicia, debe de hacerse, debe de modificarse a través del comprender cómo los roles sociales y cómo la participación social a los tiempos se están adaptando, ¿no? Muy bien, le agradecemos al maestro Víctor Joenlao, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su visita a nuestro programa, y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 6:30 de la tarde por la radio de Sur California. Se despide la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y la licenciada Livia Vázquez. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.